Ok, continuamos. Es autor de artículos jurídicos publicados en los periódicos Listín Diario, Hoy, El Siglo, Diario Libre y El Día, en el boletín de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y la revista El Mundo de los Negocios y Detalles. Acuérdense que vamos a estar leyendo e ingresando personas. Ha escrito los libros titulados La ética en la profesión del abogado, Las 30 en lo contencioso administrativo, El SIDA en el derecho penal de la República Dominicana, El juicio político a la luz del debido proceso y aspectos relevantes de la vida de Juan Pablo Duarte, premiado los 3 primeros por la Federación Interamericana de Abogados en el 25º, 26º y ¿cómo se dice 30 en romano? 30º. 30º, ok. 30º, espérense que tengo aquí. Hay una compañía que ha tratado de entrar por 3 dispositivos y no ha podido. Es difícil. La 30ª conferencia celebrada por su entidad en Acapulco, México, en Buenos Aires, Argentina, y en Santiago de Chile, respectivamente. Ha elaborado la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en las firmas de abogados Rusin, Becci y Heredia Bonetti y Abraham y Asociados. Se desempeñó como consultor nacional del proyecto de reforma y organización del Poder Ejecutivo, contratado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, secretario de Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, director legal de la Superintendencia de Electricidad, miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y actualmente miembro fundador de la oficina Yepes Uncar. Además, ahí le falta en el currículum al compañero que es un dirigente de este equipo Fortalecimiento Institucional, ¿no? Así que, vista esta semblanza del compañero, su vasta experiencia en el aspecto jurídico, y este es un tema que tiene que ver con el derecho, es una ley recién promulgada por el Congreso de la República y de mucho interés, que generó un debate interesante, muy interesante con el bloque nuestro de legisladores en ambas cámaras. Así que, compañero Luis Yepes, le pasamos la palabra. Si hay algo que compartir, alguna, lo podemos habilitar. Sí. ¿Perdón? Si hay que compartir alguna diapositiva, algún PowerPoint. No. No es necesario. No, pues está bien. realmente sí, no hay problema. Bueno, pues los micrófonos son suyos, compa. Adelante. Bien. Sí. No, primeramente quiero dar las buenas tardes a los que se han conectado desde aquí, de Santo Domingo, y muy buenas noches a los compañeros que se han conectado en Europa. Pues primeramente permítansenos manifestar la gran complacencia que nos embarga por tener el privilegio de dirigirnos a todos y cada uno de los que se han conectado vía Zoom para escuchar algunas ideas sobre la ley de extinción de dominio, la cual ha creado muchas expectativas y justificados temores por la manera en que pueda aplicarse e interpretarse por las autoridades competentes. Al propio tiempo, deseamos agradecer muy sinceramente a los distinguidos y apreciados amigos de Fortalecimiento Institucional que han organizado la presente actividad, siempre preocupados por la formación de sus integrantes. Esperamos cumplir con la encomienda que se nos ha dado, la cual estaría más que satisfecha si luego de nuestra intervención logramos producir en quienes nos escuchan el interés de seguir investigando sobre los diferentes aspectos que regula la ley o continuar debatiendo sobre su contenido desde una óptica jurídica y, ¿por qué no, política? El proyecto de ley sobre extinción de dominio estuvo pendiente de conocerse durante más de 10 años en el Congreso Nacional, siendo en el presente año 2022 cuando se aprobó primeramente en el Senado de la República, con violaciones flagrantes a derechos fundamentales como el que garantiza, por ejemplo, la no retroactividad de las leyes, salvo que se beneficie al que esté sub judice o cumpliendo condena. Por esta sola violación, si hiciéramos abstracción del hecho cierto
de que el contenido de ese proyecto, que luego se convirtió en ley, también impacta el derecho de propiedad establecido en el artículo 51 de nuestra ley sustantiva, es incontrovertible de que se trata de una ley orgánica debido a su naturaleza y los derechos fundamentales que afecta, razón por la cual, para su aprobación o modificación en las cámaras legislativas, se debía contar con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes en ambos hemiciclos, conforme lo que dispone el artículo 112 de la Constitución de la República. Estos dos aspectos fueron desconocidos en principio por la Cámara Alta, siendo la Cámara de Diputados, actuando en este caso como contrapeso y control, la que subsanó esas irregularidades constitucionales cometidas en la formación de la ley, siendo aprobada con las enmiendas correspondientes aceptadas luego por el Senado, convirtiéndose así en la ley número 340-22 de fecha 28 de julio del 2022. En la presente exposición, deseamos abordar en qué consiste la extinción de dominio, cuáles fueron los motivos legales y fácticos que motivaron la aprobación de la ley, en cuáles casos se puede aplicar esta figura novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, cuáles son los tribunales competentes y las partes en el proceso, y cuáles riesgos, desde nuestro punto de vista, todos nos exponemos. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas realizadas por una persona, que consiste en declarar los bienes obtenidos contraviniendo la ley sobre la materia y en los casos específicamente señalados en ella como propiedad del Estado, cuando así una sentencia irrevocable del tribunal competente lo determine, luego de que el Ministerio Público pruebe su vinculación con algún hecho ilícito de los previstos en la ley, sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza por parte del Estado a favor del afectado. La no compensación al afectado por parte del Estado es una de las diferencias que existe entre la extinción de dominio y las expropiaciones por haberse declarado de utilidad pública un inmueble, en cuyo caso el Estado sí debe pagar el justo precio por la propiedad expropiada. La motivación legal que originó el conocimiento, aprobación y posterior promulgación de la Ley de Extinción de Dominio la encontramos en el artículo 51 de nuestra Carta Magna, que regula todo lo referente al derecho de propiedad, pues dispone que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes, salvo los casos que ese mismo texto prevé en sus numerales 5 y 6 que establecen. Artículo 51, numeral 5. Solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Con este texto, los tribunales penales de la República pueden ordenar la confiscación o decomiso de todos aquellos bienes que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público, el narcotráfico nacional o transnacional, o que violen nuestras leyes penales. Siendo esto así, todo el que infrinja nuestras leyes penales y como consecuencia de ello adquiera un bien determinado
este podrá ser confiscado o decomisado cuando intervenga una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Surge entonces de inmediato la pregunta: ¿por qué, si este aspecto está previsto en nuestra Constitución, había que aprobar una ley especial de extinción de dominio? La respuesta la encontramos en el hecho de que la extinción de dominio es un procedimiento autónomo, al margen de todo juicio penal en contra de una persona, regulado específicamente por la ley al respecto, como consecuencia de un proceso a los bienes en la forma establecida en esta ley, sin necesidad de que la persona haya sido enjuiciada y condenada por el ilícito que permite la extinción del dominio de los bienes así obtenidos. En este sentido, es el numeral 6 del referido artículo 51 de la Constitución que alude a los juicios de extinción de dominio previstos ahora en la ley promulgada sobre la materia, el cual texto de manera expresa nos dice: artículo 51, numeral 6. La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previsto en el ordenamiento jurídico. De aquí se desprende que para decomisar, administrar y disponer de un bien mediante un juicio autónomo al margen de todo proceso penal contra la persona que ha delinquido, como lo es la extinción de dominio, se requeriría de la aprobación de una ley que regulara esa figura judicial totalmente novedosa en nuestro ordenamiento jurídico. En adición a este motivo constitucional, podemos señalar el que, a nuestro modo de ver, resultó ser el más determinante para la aprobación de la ley, de manera acelerada y a unanimidad, sin menospreciar el estudio que venía realizando una comisión bicameral designada al efecto. Esto es, el interés manifestado por los Estados Unidos de Norteamérica, que sin ningún disimulo lo expresó el encargado de negocios de la Embajada Americana en la celebración de la independencia de ese país el 4 de julio del presente año 2022, en presencia del presidente de la República y de las autoridades públicas y fácticas más influyentes del país, lo cual, lamentablemente, puso en evidencia nuestra frágil soberanía frente a una injerencia extranjera en un tema doméstico de corte estrictamente interno que lacera los ideales duartianos y debilita nuestra autodeterminación. Pero independientemente de esto último, la ley número 340-22 sobre la materia, que se promulgó, contempla en su artículo 6 27 hechos ilícitos que pueden dar lugar a la extinción del dominio de los bienes de una persona, de los cuales deseamos destacar los siguientes: el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo, el tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales, trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores, extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales, la falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la estafa agravada, el contrabando, la piratería y la piratería de productos, delitos contra la propiedad intelectual, delitos de medio ambiente, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos,
delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología y el uso indebido de información confidencial o privilegiada. Como se puede ver, la amplitud de los ilícitos que pueden dar lugar a iniciar una acción de extinción de dominio es bastante amplia y con un gran contenido general al describir el hecho, sujeto a la interpretación subjetiva del persecutor y del juez que va a aplicar la ley. Esto último implica que al ser la extinción de dominio una acción autónoma e independiente de todo proceso penal, civil, administrativo, arbitral o de cualquier otra naturaleza jurisdiccional, cualquier persona está expuesta a que se le persigan sus bienes por una simple denuncia sin haberse determinado previamente si la persona cometió o no esos hechos ilícitos, presumiéndose así la culpabilidad del afectado, lo cual, si existe mala fe por parte del Ministerio Público, resulta ser altamente preocupante por los abusos, atropellos e injusticias que se pueden cometer en contra de alguien a quien se desee lesionar en su patrimonio o cualquier razón espuria. Los tribunales competentes para conocer de la extinción de dominio son las cámaras penales de las Cortes de Apelación de los diferentes departamentos judiciales, actuando como jurisdicción de primera instancia, correspondiendo a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de extinción de dominio, fungir como la instancia de alzada o de apelación de las sentencias dictadas en las correspondientes Cortes de Apelación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia será el competente para conocer de los recursos de casación que se interpongan conforme con lo establecido en la Ley de Extinción de Dominio. Las partes en el proceso son, por un lado, el Ministerio Público, que tendrá la atribución y la exclusiva potestad de ejercer la acción de extinción de dominio. Y por el otro lado, la persona física o jurídica afectada que afirma ser la propietaria del bien objeto de la acción de extinción de dominio. El Ministerio Público tiene en esta materia un extraordinario poder, toda vez que puede iniciar la acción de extinción de dominio realizando las investigaciones patrimoniales correspondientes de oficio o por alguna denuncia presentada, recopilando las pruebas necesarias, pudiendo solicitar las medidas cautelares que procedan, así como la extinción de dominio de los bienes objeto de la acción. La denuncia la podrá presentar cualquier persona ante el Ministerio Público sobre hechos que pudieran dar lugar a la opción de extinción de dominio sobre los bienes de la persona denunciada. La denuncia hecha de mala fe con el fin de dañar al afectado será sancionada con una pena de 2 a 4 años de prisión menor y multa de 50 salarios mínimos del sector público. Apuntamos nosotros que ahora es de 10,000 pesos, sin perjuicio de las reparaciones civiles correspondientes. La ley establece determinadas garantías y derechos en sus artículos 26 y siguientes, capítulo 2, en los cuales se dispone, entre otros, el respeto al debido proceso, permitiendo al afectado participar en el procedimiento, oponer excepciones y defensas, presentar pruebas e intervenir en su preparación y presentación frente a las pretensiones de accionar en contra de sus bienes. El afectado tiene derecho a conocer los hechos y fundamentos en que se sustenta el proceso, acceder al mismo directamente o por abogado constituido y demostrar la procedencia lícita de sus bienes. El procedimiento de extinción de dominio se desarrolla en 2 etapas. Una inicial de investigación patrimonial a cargo del Ministerio Público y la otra judicial en los tribunales competentes, iniciándose el proceso
con la presentación de la solicitud de extinción de dominio de los bienes considerados ilícitos. El plazo máximo para finalizar la investigación patrimonial es de 6 meses, pudiendo prorrogarse por 2 meses más, pero si este término se vence sin haberse presentado la solicitud de extinción de dominio, la acción se considerará desestimada, lo cual, desde nuestra óptica, fortalece aún más el extraordinario poder del Ministerio Público en esta materia, pues con tan solo dejar de pasar el referido plazo, no habrá lugar a que se inicie el proceso. Una vez concluida la investigación del Ministerio Público, podrá presentar ante el tribunal competente la solicitud de extinción de dominio o el requerimiento de homologación del acuerdo arribado con la persona afectada para obtener una sentencia anticipada, o dispondrá el archivo del procedimiento. Las medidas cautelares que pueda solicitar el Ministerio Público a la autoridad judicial competente, conforme con lo que establece la ley, tiene por finalidad la preservación de los bienes objeto de extinción de dominio. Resulta de interés destacar que todo servidor o funcionario público que por acción u omisión ejecute algún acto contrario a la ley con el deliberado propósito de perjudicar a alguien, podrá ser condenado a una pena de 2 a 5 años de prisión y a una multa de 50 a 400 salarios mínimos del sector público. En conclusión, la ley 340-22 de extinción de dominio, de fecha 28 de julio del 2022, tiene un total de 107 artículos, donde se prevé la preparación judicial de la solicitud de extinción de dominio, los plazos, la forma en que podrá defenderse el afectado, el juicio, la lectura y notificación de la sentencia, la forma de aportar las pruebas, existiendo libertad probatoria, estando a cargo del Ministerio Público probar las causas previstas en la ley, los recursos que se pueden interponer contra las sentencias que acojan o rechacen una solicitud de extinción de dominio, el procedimiento abreviado de extinción de dominio acordado entre el Ministerio Público y el afectado, la cooperación institucional e internacional que pueden hacer útil la sustanciación del procedimiento, la ejecución y homologación de sentencias extranjeras, en fin, regula todo lo relativo a esta novedosa figura jurídica. La ley establece la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, OCABIP, como órgano responsable de la administración, disposición y gestión de los bienes sujetos al procedimiento de extinción de dominio. Una vez se dicte la sentencia que declara la extinción de dominio, con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, luego de deducido todos los gastos del procedimiento y administrativos, se transfiere la propiedad al Estado dominicano a través del Ministerio Público, a través del Ministerio de Hacienda, que procederá a venderlos en pública subasta por el precio del valor del mercado, y el producto de la venta pasará como fondo a la cuenta del Tesorero Nacional. Esta ley entrará en vigencia a los 12 meses a partir de su publicación. Esto es, en el mes de julio del año 2023. Nosotros, de manera particular, hacemos votos porque esta ley se aplique de manera adecuada y justa para los casos ilícitos que prevé. Sin embargo, tenemos nuestras reservas en su correcta aplicación debido a lo politizada de nuestra sociedad, la debilidad institucional del país, por el populismo penal, porque muchas veces algunos jueces se condicionan
y fallan conforme a las presiones mediáticas, y porque los hechos en ocasiones, desde el poder político, dependiendo de los intereses en este vidrioso campo, se podrían manipular a través de los medios de tal manera que no hay defensa que se haga valer con éxito. El tiempo tendrá la última palabra y pido a Dios no tener la razón con respecto a las aprehensiones que tenemos en torno a esta ley. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Jefferson Carr. Pues ya escucharon ustedes la exposición sobre esta ley de extinción de dominio. Ahora proceden las preguntas y las intervenciones sobre el tema. Recuerden que hay una manito que nos dice reacciones, en la cual pueden levantar la mano. Si no, la levantan por aquí también. Y damos como anuncio, como siempre, que en la parte del link, o sea, donde está la parte del chat de acá, de este Zoom, hay un link para todo aquello que todavía no se forman parte de este equipo de fortalecimiento institucional. Bien, entonces, los que van a intervenir, vamos a ver. Ya vi a Belkis, que es jurista, abogada. ¿Quién más, además de Belkis? Yo vi con la mano de Kenia, que también es abogada. Voy saludando que está Kenia. Bueno, solamente veo a Belkis. Solamente alguien iba a preguntar. O empezamos con Belkis, quizás tan tímido ustedes hoy. Vamos a ver. Entonces, compañera Belkis. Ok, ¿me escucho ahí? Perfectamente. Sí, buenas tardes, Joaquín, buenas tardes a nuestro expositor y a todos los participantes de esta majestuosa exposición. No me extraña del doctor Jefferson Carr, conocemos de su capacidad, de su preparación, de verdad que sí, muchas felicidades, doctor. Excelente, magnífica exposición. Voy con la pregunta, doctor. Yo, al igual que usted, y que muchos abogados, muchas personas que le ha interesado, pues, tenemos nuestras reservas a la misma. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, en virtud de que obviamente y claramente hay contradicción de la ley per se con lo que es nuestra constitución, que es nuestra ley de leyes, que no pudiera, por ejemplo, antes de que se aperturara esta ley para el año entrante, en el 2023, hacer algo que por lo menos se pudiera modificar algunos artículos y algunos de los objetivos de esta ley que van más allá de lo que establece nuestra constitución o van en contraposición de lo que establece nuestra constitución o Carta Magna. ¿Qué usted entiende? ¿Todavía estamos a tiempo o ya el hecho de que se haya hecho pública esta ley, no hay posibilidades de que pudiéramos hacer el adecuado? Que nosotros no es que estamos en desacuerdo, por supuesto que no, pero vimos que fueron cosas la que se predominó antes que lo que sería realmente el deseo de una justa, ¿verdad? De una justa recuperación de los bienes adquiridos de manera ilícita. No sé si me entendió, si fui clara. Usted dirá, doctor. Bueno, sí, creo que pude captar la idea, pero realmente la ley como tal, en sus 107 artículos, luego de que fue conocida en la Cámara de Diputados
y se hicieron los ajustes correspondientes, ya la ley per se como tal no adolece de una inconstitucionalidad como en principio, cuando fue aprobada por el Senado, sí tenía, en el sentido de que establecía la retrospectividad, que era como concebía el término la ley de extinción de dominio, para poder perseguir bienes de 20 años hacia atrás, aprobándose la ley en la actualidad. Y también el aspecto, como dije yo en mi exposición, de que no se tomó en cuenta de que era una ley orgánica, porque esta ley impacta uno de los derechos fundamentales más importantes, que es el derecho a la propiedad. Decía Napoleón que una persona olvida que le maten un hermano, pero que una persona jamás olvida que le lesionen su patrimonio. Entonces, fíjense, desde el siglo XIX, cómo esto concebido en el Código Napoleónico, todo lo que sabemos, lo que decía esa figura gigante de la historia. Entonces, por vía de consecuencia, es una ley que impacta derechos fundamentales, pero estos aspectos fueron subsanados y la ley en la actualidad no tiene ningún tipo de contradicción con la Constitución de la República. Muy bien, están en turno la compañera Sandra, Manoli y el compañero José Luis. Cierro ahí la lista. Parece que sí. Sandra Amparo. Buenas noches, felicidades al doctor y compañero Yepes Uncar. Muy buena exposición y sobre todo con un enfoque muy centrado en lo que no deja ninguna duda, todo queda debidamente aclarado. Aunque yo, como no estoy en el país, me gustaría que usted me diera su punto de vista, porque yo soy de la que pienso que la premura de aplicar esta ley y el tema con tanta presión, como usted decía en su exposición, estamos en un país de politiquería, de que los casos a veces son condenados en asuntos mediáticos antes de llevarlo al tribunal. Además de tanto que se habla que el famoso Ministerio Independiente, todos sabemos que eso no es así. Entonces usted, desde su punto de vista, ¿usted no piensa que la premura no sería para cometer actos dolosos referente a X persona? Usted sabe que nosotros especialmente estamos enfocados y estamos en el ojo del huracán para querer desacreditarnos más de lo que ya no lo han hecho como partido, porque usted sabe que se ha violado el debido proceso en los compañeros, muchos de los compañeros que están presos. Con esta ley no sería que ellos tienen la intención. Yo se lo pregunto porque usted está en el país y está enfocado, mirando cómo se mueven las cosas. ¿No tendrán la intención de seguir dañando más apellido, más la moral y la ética de muchos compañeros, más que el deseo de que en sí se aplique la ley? No es que estoy en contra de la ley, yo estoy a favor, pero si se hace debidamente, como dicen. Bueno, mire, esta ley, como manifestaba yo en la intervención, tenía ya 10 años en el Congreso Nacional, es decir, que tenía mucho tiempo en comisiones. La ley se consideraba porque pasaban las dos legislaturas que establece la Constitución para formar las leyes, que siguiera el interlegislativo conforme a todo lo que la ley sustantiva establece. Lo que sí, como pienso que como se pudo conectar la constitucionalidad de esta ley en el sentido de la no retrospectividad, ese temor que pudiese tener justificada razón cuando se aprobó con esa retrospectividad, pudiese cualquiera pensar que se quiso aprobar en estos momentos precisamente para tener un arma política quizás adicional de persecución y de poder aplicar a los que se consideran que han tenido bienes
de manera ilícita y lo que establece la ley en su artículo 6. Pero como esta parte se quitó, esa dudita, esa duda que se pudiese, o esa suspicacia que pudiese crearse, pues ha quedado un poco ya de lado. Y la presión y la premura, como manifesté, fue incluso fundamentalmente la presión foránea que impuso prácticamente que esto se conociera de una manera acelerada y prácticamente a unanimidad. Aunque sí, y es bueno también destacar que hubo una comisión bicameral integrada por legisladores de las dos cámaras legislativas que hizo un estudio de esta ley y realmente se abocó a estudiarla y ellos hicieron su trabajo desde esa óptica. Muy bien. La compañera Magnolia Álvarez se suma a la lista y cerramos el compañero Tony Hernández. Magnolia, José Luis, después va Tony. Sí, muy buenas noches a todos. Aquí ya un poco más tarde que allí, ya por las tardes. Sí, en 15 minutos llega el otro día ya. Sí, sí. Ya serán las 12. Estamos por aquí por Barcelona. Bueno, quiero felicitar, sobre todo muy interesante la exposición del doctor. Y mi pregunta sería, que una de mis inquietudes cuando estaba haciendo la exposición era el tema cuando mencionó la posición de los Estados Unidos y la inmiscuidad, diríamos, en cuanto a los términos que él mismo mencionó de la autodeterminación de nuestro país, ¿no? En cuanto a dicha ley se gestione, ¿no? Que me quería que me aclarara ese pedacito ahí. Y sobre todo, también me llamó mucho de aclarar en cuanto a, sabemos que las gestiones de muchos funcionarios, de ir cuando están en el poder y de eso, que hay un enriquecimiento diríamos ilícito, ¿cómo se podía aplicar inmediatamente dicha ley? Porque según mirando desde ese punto de vista es muy importante, pero ya luego en sus aplicaciones. Nada, está esto. Y gracias por la exposición. Buenas noches. Ok. Bueno, con respecto a la presión internacional que manifestamos, fue precisamente por la forma, porque el país es signatario de convenios internacionales para adoptar las leyes que fuesen necesarias para la persecución del crimen organizado. Es decir, que todo el mundo está contente y creo que nadie en su sano juicio estaría en contra de que se persiga el crimen organizado, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito ya de manera local y todo lo que esta ley prevé. Pero al estar en el Congreso, conociéndose y estar a punto de llegar la fecha en que se pudiese considerar como no iniciada la ley, pues la gente dice, se cayó la ley porque no se conoció en la legislatura que establece la Constitución para la formación de las leyes. Y entonces un funcionario extranjero manifestar que esa ley debe aprobarse, eso fue algo que a mí me dejó un sabor amargo. Creo que fue la forma más que nada. Y entonces, luego de esa manifestación, pues entonces vimos como el aceleramiento, cómo todo el mundo se puso de acuerdo. Y el caso es que la ley entonces finalmente pasó, se aprobó. Entonces uno se queda con esa sensación de que a pesar de que tuvo 10 años en el Congreso dando vuelta a la ley, no fue sino después de esa expresión o esa manifestación del deseo
que tenían los Estados Unidos a través de su encargado de negocios de que la ley fuera aprobada cuando se aprobó. Entonces uno realmente eso, al menos particularmente, no me cayó muy bien. Aunque la ley sea útil, si se aplica de manera correcta. Si los funcionarios llamados a aplicarla no la aplican de manera sesgada o manipulando los hechos o tratando de afectar o lesionar a determinadas personas, porque es que no podemos perder de vista que nuestro país está muy politizado y muchas veces las cosas se presentan ante la opinión pública que una persona como culpable, como que ya ha acabado con media humanidad y sin embargo no se le ha demostrado ni se le ha comprobado. Y sobre todo en el caso de esta ley, que lo que se va a enjuiciar son a los bienes y no a la persona. Es decir, que sin haberse condenado en los tribunales o demostrado el ilícito fue cometido, ya los bienes pues pueden ser encausados y pueden ser extinguida el dominio de esos bienes a esas personas. Y esas son las dudas que a nosotros nos asaltan. Y como dije, yo espero que no sea de esa forma y que luego no tengamos que lamentar muchas personas perseguidas de manera injusta, perseguidas de manera atropellante, porque lo vemos en el ejercicio nuestro de la profesión, vemos como muchas veces las cosas se presentan y ahí intervienen las bocinas, los pitos, las maracas, y cuando tú vienes a ver, no hay defensa que valga ante la fuerza de una opinión pública que ya ha condenado a una persona sin habérsele demostrado con pruebas fehacientes la culpabilidad. Muy bien, continuamos con el compañero José Luis. Sí, buenas, saludos. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes lo que es esta pincelada a la ley de extinción de dominio y sobre todo teniendo un disertador como es el doctor Jefferson Carr, excelente, que en esta intervención de ahora casi contesta mi inquietud, la cual va en la dirección de que la ley pudiera ser un poco atropellante, si se quiere, a la hora de ser aplicada en nuestra República Dominicana, precisamente porque aquí tenemos un desorden en cuanto a lo que es el estatus de los inmuebles. O sea, que hay un desorden en esa materia. Yo conozco personas que tienen una cantidad importante de inmuebles, sin embargo, no lo tienen ni siquiera su estatus bien definido. Pudieran tener un hijo en los Estados Unidos y que este hijo cometiera un delito y que luego el padre o la familia, que son los dueños de estos inmuebles, pudieran verse como testaferro. Entonces, al aplicarle la ley de extinción de dominio, porque ya se comprobó que esa persona cometió un ilícito, pudiera estar la ley entonces atropellando de manera importante y ciertamente esa no es la naturaleza de la misma. Entiendo que habrá que hacer camino al andar a la hora de aplicar la ley de extinción de dominio y que se va a encontrar con una cantidad de entuertos y que, bueno, será subsanada esa situación a medida que se vaya aplicando, que se vayan cometiendo situaciones que pudieran ser atropellantes. En cuanto a ese sentido, si el doctor Zuncar pudiera arrojarnos un poquito más de luz, pero es el criterio que yo hasta ahora tengo. Buenas tardes. Bueno, nosotros compartimos la inquietud que usted ha manifestado y realmente nosotros, si esta es una ley que si se bien aplica, no hay ningún tipo de problema en el sentido de que es una ley que va a perseguir aquellos bienes de personas que cometan los ilícitos previstos en esa ley. Lo que a nosotros realmente nos preocupa mucho es que como es un juicio a los bienes por ilícito, por ejemplo, una de las causas que tiene la ley como ilícito, violación a los derechos medioambientales. O sea, eso es muy genérico. Usted tumbó 5 árboles
violentó la ley de medio ambiente y ya califica para que se le pueda perseguir sus bienes por ese motivo. Violación a la ley de delitos de alta tecnología. Oye, uno también violenta la ley de delitos de alta tecnología cuando uno comete, por ejemplo, una difamación a través de un medio electrónico, tecnológico. Pero al no definirme cuáles serían los delitos de alta tecnología y no especificarlo, ahí puede entrar cualquier tipo de violación a esa ley y ya uno está cometiendo el ilícito que prevé la ley en el artículo 6. Es decir, que la prevaricación es cuando usted toma una decisión siendo autoridad y lo toma en contra de la ley. Pero eso también está sujeto a interpretación porque las leyes uno lo interpreta, pero y cualquier asunto se puede. Es decir, hay algunos aspectos que se pueden en un momento determinado, si se quiere hacer daño, se pueden manipular. Es verdad que la ley contempla sanciones para los funcionarios y las autoridades que actúen en este sentido, con una condena de 2 a 5 años y una condenación de 50 a 400 salarios mínimos. Pero en lo que la chava y viene, y nosotros sabemos también cómo es que se manejan las cosas desde el poder, cuando no se actúa de manera correcta, porque se supone que una persona que está en el poder es para bien accionar, bien aplicar las leyes. Pero si caemos en manos de personas que no tienen ese perfil o ese accionar, ahí entonces donde puede esta ley ponerse al servicio de manera incorrecta de atropellos que son los que a nosotros nos preocupan. Y por eso esperemos que esta ley se aplique correctamente en contra de los verdaderos criminales, en contra de los verdaderos narcotraficantes, en contra verdaderamente del crimen organizado. Bien, recordamos el anuncio de que hay un link en la parte de chat para quienes son parte todavía de fortalecimiento institucional, lo puedan hacer. Y ahora vamos a darle el paso a mi reclutador en el partido. Él me reclutó hace 41 años. Se trata del compañero Tony Hernández, último en la lista aquí. Sí, gracias. Ya de eso porque es que me van a decir. Es de maldad que lo hago, es de maldad. Sí, y muy bien las explicaciones del doctor Jeffrey Tuncari. Yo quería solamente hacer esta observación. Se podría ver en el reglamento aquellas cosas que lucen como muy a la ligera por quienes puedan gestionar la ley, ¿no? En este caso, la Administración de Justicia. ¿Qué usted cree de eso, doctor? No escuché bien. ¿Cómo fue la pregunta? Es decir, que el reglamento de esa ley, que supongo yo que se tiene que estar elaborando, podría mejorar mucho la administración de la ley como tal. Porque tal y como usted dice, hay cosas que todo depende de cómo realmente, porque como que no es tan clara. Bueno, si se elabora un reglamento, los reglamentos normalmente, la finalidad de los mismos es tratar de que se aplique correctamente las leyes que están reglamentando. Sería una gran cosa que se elaborara un reglamento que pueda definir, especificar de manera muy concreta y puntual muchos de los aspectos que ahora en la ley están muy generales y que son los que se pueden prestar a un tipo de abuso y atropello. Ojalá que entonces cuando el reglamento se elabore, pues pueda recoger los aspectos que realmente pueden coadyuvar
a que la ley se aplique de forma correcta. Bueno, compañeras y compañeros, para Europa, que no les pase como la Cenicienta, que lleguen antes de las 12. Son las 11:58 allá. Muy agradecido del tiempo, la atención que le ha dedicado y el debate que se ha generado sobre esta ley. Creo que salimos de este Zoom mucho más edificados de en qué consiste, porque nos ocupó una gran parte del tiempo en la palestra pública nacional. Le agradecemos al compañero Luis Yepes Uncar, la magistral exposición que ha hecho, una cátedra jurídica. Así que estén pendientes ya en 3 semanas el próximo Zoom. Ya la Dirección de Fortalecimiento escogerá, como siempre lo hace en forma colectiva, el tema que vamos a descubrir, que vamos entonces a interiorizar. Así que nos veremos ya en la próxima ocasión y nos mantenemos en contacto por el chat de WhatsApp. Sí. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Y gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bendiciones. Bueno, Gracias.